Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a su clase de hoy, jueves 17 de junio de esta semana número 8. Recuérdense que hoy tenemos 3 horas de clase, así que nos conectamos en 3 oportunidades. Como saben, estamos viendo la unidad 3, que es el dinero y la inflación. Y lo primero que quiero advertirles es que la guía con la que hemos estado trabajando, sobre todo la primera parte, la voy a sustituir por esta guía que está aquí, ¿ok? Entonces, en esta guía va a estar la primera portada donde dice dinero y tasa de inflación. Va a venir el mercado de dinero, ¿ok? Mucho de esto obviamente ya lo hemos visto, pero está ordenado de forma diferente y espero yo que sea más amigable, ¿ok? De hecho, vamos a revisar, a repasar algunas cositas allí, pero entonces quiero advertir que después de esta guía, donde está el mercado de dinero y la política monetaria, viene entonces una segunda guía donde está la inflación, causas y consecuencias, y después viene otra tercera parte donde están esta parte que llamo aspectos teóricos del dinero, la inflación, la tasa de interés, la demanda de dinero y la economía real. Todo con la intención de ir abordando las relaciones macroeconómicas desde el punto teórico que nos interesan e ir abriendo el camino para el próximo tema que es la ISLM. ¿Okay? Tenemos que comprender estas cosas para poder entrar a ver la ISLM de forma, con este bagaje teórico ya visto, porque si no se nos complica la cosa. Es decir, si nosotros pasáramos solamente después que hemos visto los conceptos y que hemos visto la forma como se calculan las variables en la práctica, a ver el modelo ISLM, nos quedaría esa onda allí, esa curva allí en la cual no hemos tratado los aspectos teóricos y no queremos eso. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es una forma de ir de alguna manera un poco más con calma, pues paso a paso. Entonces, bueno, como saben, de lo que ya hemos visto, ¿ok? Hemos visto el mercado del dinero, hemos visto cada una de las variables, hemos visto cómo se calcula la oferta de dinero. En ese sentido hemos estado viendo estadísticas. Siempre la oferta de dinero entonces va a ser la suma de las monedas y billetes y de todos los depósitos que estén en el sistema bancario. Todo esto los vamos a llamar activos financieros. Siempre el efectivo como el activo más líquido y todo lo que se vaya convirtiendo fácilmente en dinero, pues entonces va a ir adquiriendo liquidez. ¿Liquidez para qué? Liquidez para ser rápidamente intercambiado por otros bienes y servicios. ¿Okay? Ese es el concepto de liquidez. Por cierto, que les debía unas medidas de oferta monetaria de Estados Unidos y la zona del euro, donde lo que quería destacar principalmente es que el efectivo como porcentaje del total de M2 también es bastante bajo. Fíjense que aquí es 9,6 para los Estados Unidos y para la zona del euro es 9,6. Es decir, sigo afianzando en ustedes que esta es una era digital en la cual la circulación del dinero ocurre vía electrónica. El dinero físico a nivel mundial, inclusive para el dólar, representa solo una décima parte del total del dinero que circula en la economía. Pues obviamente eso es lo que ha permitido que la economía esté tan globalizada, tan conectada, porque al final el dinero es el que nos permite hacer las transacciones de las personas que están en un lugar con las personas que están en otro lugar, ¿sí? Recuerdan aquí la participación del dinero de nosotros también era bien bajita y otra cosa que les recordaban en su momento era que en Venezuela, dada la poca confianza que hay en el bolívar, el componente M1 era casi el 100% de la liquidez monetaria. Si se fijan aquí,
de un total, por ejemplo, en Estados Unidos, la liquidez, estos son cifras del año 2013, si no me equivoco, el total de la oferta monetaria de Estados Unidos era 10.553 mil millones de dólares americanos. ¿Okay? Esto es 1.000 millones de US dólares, dólares americanos. Entonces, fíjense que el cuasi dinero es 6.997 y M1 es 2.535. Por allí tenía las proporciones de esto. Sí, el cuasidinero en el caso de Estados Unidos representa el 66,3%. Por eso es que Estados Unidos tiene su sistema financiero, tiene una buena profundidad para que se pueda tener ahorrado dinero en los activos monetarios, no solamente los activos como los bonos y las acciones, sino que también hay bastante dinero en los activos monetarios y entonces hay una permeabilidad importante, o sea, hay un buen flujo del mercado monetario al mercado de otros activos financieros. Recuerden que todo lo grande que o todo lo sonado que es el mercado de capitales en Estados Unidos y esto nos va a ayudar a entender mejor las relaciones entre un mercado y otro. En el caso de la zona del euro, obviamente esto está en euros, miles de millones de euros, estamos hablando de 9.147 y ellos sí tienen un porcentaje mayor en M1 y en cuasi dinero tienen algo así como el 32,3%. En todo caso, ninguno tiene el 0,2% que tenemos nosotros. ¿Okay? Eso es un indicador de cómo se tiene confianza en la moneda. M1 siempre va a ser un indicador de cuánto dinero prefiere tener la gente de manera lo más líquida posible para hacer transacciones y cuánto dinero tiene la gente en forma menos líquida. Cuando hablamos del costo de oportunidad de tener dinero, tengan la plena seguridad que en la medida que la tasa de interés sea muy alta, tener dinero en este mercado se hace muy costoso y la gente se va para otro mercado, para el mercado de acciones, para el mercado de bonos o compra activos fijos, pero no se queda en el mercado monetario o no deja una proporción importante del dinero en el mercado monetario. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, allí eso era lo que les quería decir. Ayer entonces estábamos viendo el balance del Banco Central. Les recuerdo el balance del Banco Central. Siempre lo vamos a ver como una cuenta T, donde de este lado van a estar los activos y los pasivos. La base monetaria por el lado de los pasivos siempre va a ser el efectivo más las reservas bancarias. En el caso de los activos van a estar los activos externos netos asociados en buena medida a las reservas internacionales y los activos internos netos que son préstamos, jóvenes. Recuerden que la diferencia entre la base monetaria y los activos externos netos es el crédito interno que otorga el Banco Central al gobierno, a otros bancos o a privados. Es préstamos que tenga el Banco Central y que obviamente esos préstamos para el Banco Central son un activo. En el caso de los bancos, también hemos trabajado con el balance de los bancos y hemos dicho el principal pasivo de los bancos, prácticamente el pasivo de los bancos más importante son los depósitos, ¿ok? Y ese depósito está constituido por todas las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, todos los instrumentos, cuentas a plazo, todos los instrumentos que sean captaciones para el banco. Ahorita le voy a enseñar unas estadísticas de los bancos. Esos depósitos solamente puede hacer dos cosas con él el banco. O lo mantiene como reservas bancarias o lo presta a terceros para inversión. Entonces, estas reservas bancarias son ese dinero, esa proporción de los depósitos que tienen los bancos inmovilizados, ¿ok? Eso permite establecer el coeficiente de reservas bancarias, el coeficiente de encaje legal, el coeficiente de caja, le dicen varios nombres, ¿ok? Lo vamos a conocer con las siglas RR y repito, son las reservas bancarias entre los depósitos. Generalmente no se multiplica por 100, ¿ok? Pero obviamente si se multiplica por 100 y da 10 es porque este es el 10% o el 20%. Una cosa son las reservas bancarias y otra cosa son las reservas bancarias exigibles. Las reservas bancarias exigibles son ese porcentaje mínimo
que necesariamente los bancos tienen que tener como reserva porque ese es el encaje legal, ese es el porcentaje exigido por el Banco Central. Pero pueden tener operaciones o pueden tener reservas bancarias por encima de eso, ¿ok? Hemos dicho también que en el momento en que un banco se encuentre con unas reservas bancarias por debajo de lo exigido por el Banco Central, tiene dos mercados a cual acudir. Puede acudir al Banco Central a pedir prestado al Banco Central y eso se llama ventanilla de descuento y la tasa que cobre el Banco Central por esos préstamos que le haga a la banca o al banco, a este banco en particular, se llama tasa de descuento. O este banco puede ir al mercado interbancario, puede pedirle prestado a otros bancos y la tasa a la que le presten esos otros bancos se llama tasa overnight, ¿ok? El Banco Central siempre va a estar manipulando ambas tasas de manera de cuánto quiera él que se expanda o no la cantidad de dinero. Entonces, parte de lo que decíamos ayer, jóvenes, es que siempre que los bancos tengan cómo cubrir estas reservas bancarias por fondos distintos a los depósitos, pidiéndole al Banco Central, pidiéndole a otros bancos, pues tiene más dinero para prestar, ¿sí? Y si tiene más dinero para prestar, vía multiplicador monetario, tiene mayor forma de expandir la cantidad de dinero. Eso es lo que, eso son parte de las cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar la política monetaria. Como les decía, déjenme poner esto más grandecito aquí. Aquí les traje un cuadrito donde están, vamos a esperar que se coloque bien. Aquí lo ven mejor. Aquí arriba. ¿Están conmigo? Sí, Fíjense, profe. estas Sí, son las profe. principales cuentas activas y pasivas de los bancos universales. Las cuentas pasivas, ¿cuáles son? Los depósitos, ¿sí? Van aquí del lado de los pasivos. ¿Y cuáles son esas cuentas pasivas? Los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo, ¿ok? Del lado de los activos, ¿qué van a tener? Las reservas bancarias la llaman disponibilidades, me imagino porque es un dinero que tienen allí inmovilizado, pero bueno, ciertamente de alguna manera disponible, ¿sí? Luego vienen los créditos e inversiones. Estos créditos es lo que le prestan a los bancos, perdón, lo que le prestan a los agentes económicos y las inversiones son papeles, bonos, cualquier instrumentos que tengan, ¿ok? Fíjense que la diferencia entre el activo y el pasivo es el patrimonio y si uno quiere tener el balance de forma monetaria, el patrimonio lo pone como signo negativo. Entonces, ¿cómo cuadramos esta T? Siempre los activos más el patrimonio va a ser igual a los pasivos. Fíjense, no hay de extrañar en Venezuela que el crédito sea sumamente chiquito y que realmente los bancos estén llenos de otro tipo de instrumentos financieros, ¿ok? Cualquier tipo de inversiones que estén haciendo los bancos, ¿ok? Es lo normal, ¿por qué? Porque después vamos a ver la evolución de la tasa de interés. Ya nosotros entonces habíamos visto que literalmente un depósito inicial que entre al sistema financiero por el hecho de que vuelve, ¿cómo se llama? Cada vez que se presta dinero se crean nuevos depósitos, eso va generando el efecto multiplicador, que es lo que llamamos el multiplicador monetario. Y entonces, siempre yo los he llevado a la ecuación macroeconómica. Les he dicho, por un lado está el balance del Banco Central, por el otro lado está el balance de los bancos. Y si yo hago un balance completo del mercado monetario, del lado de los pasivos voy a tener las monedas y billetes y los depósitos como la cantidad de dinero que circula en una economía, es decir, como M2 o liquidez monetaria. Del lado de los activos que voy a tener los activos externos netos, que son las reservas internacionales, y voy a sumar los créditos o préstamos que otorgan tanto el Banco Central como los bancos, y lo voy a llamar
créditos o activos internos netos de toda la economía. Si se fijan, las reservas bancarias, cuando hacemos este balance consolidado, se netean. ¿Por qué se netean? Porque las reservas bancarias son un activo para los bancos y son un pasivo para el Banco Central. Hasta aquí vamos claritos, jóvenes. Esta es mi famosa ecuación M2 igual a C1 como crédito interno más reservas internacionales. Yo puedo sustituir aquí M2 y poner monedas y billetes tiene que ser igual al crédito interno más a los activos internos netos más los activos externos netos, ¿sí? Y se tiene que entender que es la forma como está respaldada la cantidad de dinero, 1. 2, se tiene que entender que las reservas internacionales no son una cosa que está por allá depositada en los bancos extranjeros y eso no afecta para nada a la economía nacional. No, la cantidad de dinero que circula en una economía tiene por el lado de los activos como parte de su componente las reservas internacionales. ¿Estamos clarísimos? Profe, Dígame. ¿puede repetir Dale, Gerardo, dale. Ajá, acuérdense que el tiempo... Ok, la parte de las cuentas que estaba hablando con unos números, que no entendí la Tú dices, parte de la cuenta que está aquí, explicando. aquí, No, ajá, esa. esta. Fíjate, te estoy enseñando el balance de los bancos ya con números, ¿sí? Déjate solamente la cuentica diciéndote que aquí están los depósitos, que aquí están las reservas bancarias y que aquí están los préstamos. Te estoy enseñando una forma de balance de los bancos universales, que son los bancos que reciben depósitos. Estos bancos universales en Venezuela son el provincial, el mercantil, el de Venezuela, el BOD, ¿sí? Ese tipo de bancos que reciben depósitos. Entonces, ¿cómo ellos presentan su balance? Le dicen cuentas pasivas a la suma de todos los depósitos. Ese es el monto que va aquí, ¿sí? Fíjate, este 632,927, claro, aquí estaba en miles de bolívares, yo lo puse en millones de bolívares, ¿sí? O miles de millones de bolívares, perdón, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. En el caso de las cuentas activas, es decir, la parte activa, las reservas bancarias las llaman disponibilidades, ¿sí? Fíjate el alto porcentaje que es las reservas bancarias dentro de los depósitos. ¿Quién me dice este monto? ¿Quién me dice esta proporción? Mientras alguien la va sacando, yo le sigo explicando al amigo. La cartera de crédito, es los préstamos que hacen los bancos a terceros. ¿Te acuerdas que desde que empezamos a ver esto dijimos, el ahorro se canaliza al sistema financiero? Parte del ahorro va al mercado monetario y ese dinero lo prestan para inversiones. Dígame. Es como un 73%. Así es. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro maravilloso gobierno en materia de política económica? Bueno, como los bancos estaban prestando dinero a los agentes económicos, los agentes económicos iban al mercado cambiario a comprar dólares y eso generaba un movimiento tremendo del tipo de cambio, pues entonces ellos decidieron exigirle a los bancos que tuvieran el dinero guardado, ¿sí? Que ni lo prestaran, ni hicieran inversiones, ni más nada, sino que lo tuvieran guardado. Tuvieron algo de éxito para parar la volatilidad cambiaria, algo de éxito. Pero ¿qué fue lo segundo que pasó con eso? Que además no se paró, la estabilidad cambiaria es una cosa así que para nosotros no es muy ajena desde hace mucho tiempo, sobre todo después del 2018 para acá. Pero otra cosa que pasó, que había menos formas de pedir crédito, entonces había menos formas de producir bienes y servicios, ¿sí? O sea, las empresas, si no tenían un préstamo mínimo, no tenían flujo de caja, no podían comprar mercancía y vender bienes y servicios, ¿de acuerdo? No sé de qué año es esto, mis queridos. Ah, no, aquí dice, mire, no, ni tan viejo, estamos hablando del 2020. O sea que esto era más alto, o sea que esto era más alto. Aunque aquí creo que usé la cifra de octubre y si se dan cuenta, fíjense, ahora hagan
295 entre 385. Bueno, la verdad es que todo bajó. Ok, jóvenes, pero más allá de esos detalles que me interesa quedarme en la parte conceptual, repito, aquí entonces estos son los créditos, estos son lo que nosotros llamáramos bonos. Estos son otro tipo de inversiones, pero lo que nosotros llamamos bonos, ¿sí? Y obviamente la diferencia entre el pasivo y el activo es la parte del patrimonio, ¿ok? Entonces, ¿me querías preguntar de esa parte, perdón? No, profe, era nada más que no había entendido la diferencia, cómo salían eso, pero Oh, ya. ya la viste. Muy bien, ¿quién más tiene preguntas? Ya, profe, ¿se escucha? Sí, mi amor, dime. Tengo dos preguntas. La primera es con respecto a lo último que acaba de decir. Eso quiere decir que también que la base monetaria entonces no se puede expandir. ¿Cómo que no se puede expandir? Cada vez que aumenten los activos externos o aumenten los activos internos, aumenta la base monetaria. Fíjense, por ejemplo, nosotros dijimos ayer. En el momento que no habían créditos, me refiero. No, porque resulta que, por ejemplo, claro, te entiendo que había un freno por allí también porque las reservas bancarias no podían, pero fíjate tú, para mostrártelo aquí. O sea, este monto que está aquí, que es el de los bancos, no, sí, tiene lógica lo que dice, porque lo que te iba a decir es que muy probablemente el Banco Central buscaba otra forma de expandir la cantidad de dinero, pero ciertamente lo tendría que estar haciendo vía créditos y alguien o sea, esta cuenta de reservas bancarias tiene más connotación, pues, o sea, aquí están solamente lo que está depositado en los bancos, pero me imagino que cuando el Banco Central presta a otros entes, pues también se mueve la base monetaria. O sea, es más amplio este concepto de reservas bancarias, por lo que estamos viendo, ¿no? Ok, entiendo, profe, Porque otra gracias. forma es, claro, por ejemplo, puede ser que cuando el banco le preste al Banco Central, sí, fíjate, cuando el Banco Central le presta a otros bancos, lo mueve dentro de los mismos activos, lo que hace es que lo pone con pasivo negativo, pero ahí también hay expansión de dinero, solo que aquí lo presentas de la forma que se vea la relación del banco con los otros bancos, porque es la relación macroeconómica que te interesa, ¿sí? Vale. Y lo otro era que no sé si escuché mal. No escuché, o sea, se escuchó un poco cortado, que con el coeficiente de reservas bancarias, ese monto es lo mínimo que pueden tener Las que como dinero llamamos congelado. exigibles, ¿oíste? Las que llamamos Ah, ok, exigibles. perfecto. O sea, hay unas reservas bancarias que se llaman exigibles y otras que se llaman excedentarias. Obviamente las reservas bancarias van a ser la suma de las dos, de las exigibles más las excedentarias que tenga cada banco, ¿sí? O sea, puedan haber bancos que tengan solamente las exigibles, otros que tengan un poco más y entonces tengan parte de reserva excedentaria. En algún momento hay bancos que pueden estar por debajo de las exigibles y son los que te digo que tienen que necesariamente acudir a buscar crédito. O sea, parece que el Banco Central permite inclusive que en algunas semanas tú estés por debajo del exigible, pero esa holgura no es mucha. Ahorita vamos a ver un papel más, Gracias. otro papel de las reservas bancarias que era el original, ¿ok? Entonces, bueno, esto entonces ya lo tenemos claro, ¿verdad? Fíjense que para mí es importante que se entienda esto. ¿O alguien más tiene otra pregunta? Ok, recuérdense, lo pregunto y hay gente que no me lo contesta y se me caen los pelos. Recuérdense que la base monetaria es el agregado monetario que controla el Banco Central. Para poder mover la cantidad de dinero, se combina la decisión de política del Banco Central sobre la base monetaria con el multiplicador del dinero, ¿ok? Porque no es total, no es absoluto, no es directo el control del Banco Central sobre la cantidad de dinero, sino que su agregado y lo que ocurra con el multiplicador monetario terminan generando lo que ocurre con la cantidad de dinero, ¿ok? Entonces,
Multiplicador monetario, pieza importante de este rompecabezas, en las veces que se expande el dinero primario, y las veces que se expanda el dinero primario va a depender de cuánto es la preferencia de la gente por tener efectivo y de cuánto es el coeficiente de reserva. ¿Ok? Eso fue parte de lo que vimos ayer. ¿Ok? Luego, entonces, nos habíamos quedado en el tema de cómo operaba el Banco Central, o sea, cómo se aplicaba en la práctica la política monetaria. Y entonces dijimos, esta vez lo dejé de último, dijimos, el Banco Central tiene unos instrumentos, con esos instrumentos lo que hace es mover algunas cuentas y eso le permite alcanzar objetivos finales. Entonces decíamos, por ejemplo, están en las intervenciones en el mercado cambiario. El Banco Central puede comprar o vender divisas en el mercado cambiario. Siempre que el Banco Central compre divisas, está aumentando su activo y está aumentando la base monetaria. Esto es una política monetaria expansiva que busca que aumente el PIB. Por el contrario, si el Banco Central está vendiendo divisas, se está deshaciendo de ese dinero, ¿sí? Eso genera una reducción de la base monetaria y significa que está tratando de controlar la inflación. Recuerde que la dinámica de la demanda agregada cuando empieza a expandirse es lo que genera inflación. Siempre obviamente que ese dinamismo de la demanda está ocurriendo en momentos donde la economía esté cerca de su PIB potencial. ¿Okay? Luego dijimos, tenemos operaciones de mercado abierto. Estas operaciones de mercado abierto se refieren a compra y venta de bonos que hace el Banco Central. Obviamente esto pasa porque los bancos tienen bonos en sus activos, el Banco Central tiene bonos en sus activos y entonces el Banco Central va a la banca y les compra o les vende bonos, ¿ok? Cuando el Banco Central compra bonos, otra vez su objetivo es expandir la cantidad de dinero y que haya un aumento del PIB. Cuando el Banco Central vende bonos, fíjense que lo que está haciendo es dándole papeles a la banca y recogiendo dinero, haciendo que bajen las reservas bancarias, porque es la forma como los bancos le pagan al Banco Central esos bonos, y eso es para controlar la inflación. ¿Ok? También llegamos a hablar del encaje legal y dijimos, este es el porcentaje de depósitos, exactamente el monto, el 10, el 5, el 20, el 30. Entonces el Banco Central puede decir, miren, ahora en reservas no van a tener el 15, sino el 30%. Si el Banco Central obliga a la banca si el Banco Central obliga a la banca a tener que subir su porcentaje de reservas bancarias y eso lo hace, ¿verdad? O sea, es decir, lo que hace es restar depósitos de estos y tenerlos para acá, pues tiene menos dinero para otorgar créditos. Y al obtener menos dinero para otorgar crédito, este efecto multiplicador no se realiza o tipo pierde potencia el multiplicador. ¿Ok? Luego nos faltaba ayer un señor muy importante que es cómo es la cosa con el Banco Central, con el gobierno. Y entonces lo que tenemos aquí, el gobierno puede financiar su déficit pidiendo préstamos al Banco Central. Cuando el Banco Central le presta al gobierno directamente, ocurre creación de dinero inorgánico, porque el gobierno está aprovechando su potestad de que es el dueño del Banco Central, o está aprovechando la potestad del Banco Central de emitir dinero. Yo les decía que esa capacidad de emitir dinero es lo que se llama señoreaje. Aquí está. La facultad de crear dinero le permite al Banco Central crear sus propios ingresos
para financiar sus cuentas. Eso es lo que se conoce como señoriaje. De hecho, yo les decía, imagínense qué maravilloso fuera que ustedes quieran salir el fin de semana y resulta que en su cuenta nada más hay 10 millones de bolívares y ustedes puedan convertir eso en 100 millones de bolívares. ¿Ah? Eso sería maravilloso, ¿verdad? Eso significa que entonces ya no hay problemas para yo irme a donde tenía pensado ir porque tengo el dinero para irme, ¿sí o no? Sí, ¿Ok? Eso exacto. es lo que puede hacer el Banco Central y eso hay que entenderlo porque la gente piensa, no, es que creó un activo, sí, creó un activo, pero al final, por eso es que le puse lo que Krugman lo dice, no lo pude subrayar porque yo no tengo en mi teléfono no me permite hacer eso subrayado, pero si ven, Krugman lo dice claramente, o sea, el Banco Central lo que hace son sus asientos contables. Por supuesto, usted espera tener un Banco Central muy serio, como por ejemplo lo es la Reserva Federal, ¿sí? O usted espera tener un Banco Central muy serio como el Banco Central Europeo, ¿sí? De ninguna manera está pensando que va a tener un Banco Central como el venezolano a disposición de lo que le diga Maduro, ¿de acuerdo? Claro. Ya ven la pantalla, que esto se me había ido. Yo todavía no. Yo tampoco. Ahora sí. Ah, sí. Ahora sí, Ok. ahora sí. Cada vez que el gobierno financia su déficit con los recursos del Banco Central, aumenta la cantidad de dinero, hay creación de base monetaria. La presión sobre la inflación provocada por la pérdida de valor del dinero es una extracción de renta a los dueños del dinero y equivale a un impuesto. Por eso es que el señoriaje es la potestad que tiene el gobierno de crear dinero y cuando ejerce esa potestad, cuando efectivamente se financia con el Banco Central y crea inflación, esa pérdida de poder adquisitivo nosotros lo llamamos impuesto inflacionario o en economía se llama impuesto inflacionario. ¿Ok? Entonces, la capacidad que tenga el Banco Central de negarse a prestarle directamente al gobierno es importante, es una importante señal de independencia. En eso ha habido épocas donde se ha sido más laxo, hay épocas donde se ha sido más flexible, pero en líneas generales, la idea es que no se le preste directamente dinero al Banco Central, ¿ok? En el caso de Venezuela, lo que han hecho el gobierno es que el Banco Central le genera unos préstamos a PDVSA. Obviamente, como destruyeron la empresa petrolera dejó de pagarle los impuestos al gobierno. La empresa petrolera le pagaba a la empresa impuestos por regalías, impuestos por dividendos, ¿sí? Y impuestos sobre la renta. Le pagaba dividendos, perdón, e impuestos sobre la renta. ¿Qué ocurrió? Que al colapsar la producción y generarse pérdidas, si la empresa genera pérdidas, pues entonces no podría darle tributación al gobierno. Lo que se ingenió el gobierno fue, y pensando que eso era menos drástico que cogerse el dinero directamente, el Banco Central le presta a PDVSA para que PDVSA genere ganancias y con esas ganancias pueda pagarle al gobierno. ¿Okay? Entonces, obviamente eso es un desastre. Quedó claro el tema de la parte de la ventanilla del descuento, que esta también es muy importante. Es decir, este crédito que le otorga el Banco Central a los bancos. Sí, profe. Ok. Entonces, estas son las reservas exigibles. Entonces, fíjense, por orden de qué ocurre en el mundo. En el mundo, básicamente, los bancos centrales, el instrumento que usan por excelencia son las operaciones de mercado abierto, ¿sí? Porque allí ellos le permiten manipular o establecer cuál es la tasa de interés objetivo de política que ellos tienen. Esa tasa de interés objetivo de política que ellos tienen termina siendo la guía con la cual se va alineando
la tasa de interés que vamos a tener después en el mercado. Sí, o sea, realmente esto es un mercado donde uno pudiera ver muchísimas tasas de interés, pero ciertamente dependiendo de cómo maneje el Banco Central la cantidad de dinero, pues termina imponiendo, sobre todo en el corto plazo, cuál es la tasa de interés que va a regir el resto de las operaciones. Puede haber diferencias en las tasas, pero van a estar todas al mismo nivel y sobre todo si el Banco Central sube su tasa objetivo, van a subir todas las tasas. Si el Banco Central baja la tasa, van a bajar todas las tasas. Este es todo un mundo, ¿ok? Este del tema de las operaciones de mercado abierto y todo lo que se genera con la tasa de interés. A mí lo que me interesa sobre todo es que siempre que el Banco Central, perdón, y lo otro que iba a decir es que de alguna manera, sobre todo para dar liquidez a la banca cuando tiene problemas de liquidez, se utiliza lo de la tasa de descuento, ¿sí? Y el encaje legal es la que menos se utiliza. La mayoría de los países realmente tienen años que no mueven el encaje legal y su efecto sobre el multiplicador. El Banco Central, por ejemplo, la Reserva Federal tiene al Banco Central de Nueva York, que es el que hace todas las operaciones de mercado abierto, ¿ok? Entonces, bueno, ese es más o menos cómo funciona la cosa. Recuérdense que después vimos la demanda de dinero, ¿ok? De la demanda de dinero me interesa mucho que recuerden que la demanda de dinero es una función, ¿sí? Aquí está. Ay, lo pasé para acá, disculpen. Que la demanda de dinero es una función que va a adquirir valores dependiendo de cuánto sea el ingreso de la economía, es decir, el PIB, y cuánto sea la tasa de interés, ¿ok? Recuérdense que se demanda dinero para hacer transacciones, para guardarlo por cualquier eventualidad y para especular, ¿ok? El componente de la especulación es el que está directamente asociado con la tasa de interés. Y el componente de las transacciones es el que está directamente ligado al ingreso. ¿Por qué estos dos están ligados? Porque así como está la oferta agregada, está la demanda agregada, es decir, el gasto que hacemos de la producción de bienes y servicios, y ese gasto lo hacen para hacer ese gasto de bienes y servicios se necesita dinero. Entonces hay una relación muy estrecha entre la demanda de dinero y la demanda agregada, ¿ok? Nos queda solo un minutico, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, nos vamos al corte y volvemos a la segunda hora. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, Perfecto, profe. profe. Ok.